Estás escuchando Acompañándote con el Alma, con la doctora Abril Dorantes y el doctor Cam Chai, por atreveteradio.com. Actualiza tus sentidos. Ponte cómodo. Recuéstate, sí. Vas a pensar que ha sido un ave que ha estado enjaulada durante toda su vida y que hoy está a punto de abrir esa puerta, la puerta de esa jaula. Regresamos a Atrévete Radio, actualiza tu sentido. En nuestro programa Acompañándote con el Alma. Alma. Nos dimos, ahorita estábamos comentando Abril y yo en el bloque de canciones. Que Cam piso popo. Voy a recibir dinero Y según ya mi llegó primo el Flavio. bombón. Ya llegó el bombón. Aplausos. Gracias. Oigan, entonces le estaba comentando a Abril que si no estamos tan relacionados con el tema de constelaciones familiares puede ser un poquito complicado entenderlo. Entonces, antes de empezar a cuestionar las constelaciones familiares, hay que entender justamente las bases. Sí, vamos a tratar de hacerlo, de aterrizarlo lo más que se pueda. Vamos a utilizar tanto términos de constelaciones, pero todos los términos que utilicemos lo vamos a aterrizar para que sea entendible para quien no esté relacionado con las constelaciones. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, mándenosla, ya saben, por las redes sociales y las trataremos de responder. ¿Qué son constelaciones familiares, Abril? Una constelación familiar es la configuración de un sistema familiar, es decir, que lo conforma. Y en un sistema familiar, ¿qué lo incluye? Es decir, están los padres, los hermanos, los abuelos, los bisabuelos e incluso los hermanos que no nacieron. Simplemente es esta configuración de todos los integrantes de un sistema familiar, no solamente el actual, sino también nuestros ancestros. ¿Y por qué le llaman constelaciones? Las constelaciones está tomado el término de las constelaciones que vemos normalmente en el cielo. La Osa Mayor, ¿cómo más se llaman? ¿Tú sabes cómo se llaman? Osa Mayor, Osa Menor, Sagitario, todos los signos, todo lo que está en todas las constelaciones. Ajá, entonces esa agrupación de estrellas tienen una posición en el cielo y esa posición no se mueve. Por eso siempre las vemos, por eso siempre podemos descubrir que está Orión, y, entre las que ya mencionaste. Pero entonces es eso, es una agrupación de estrellas que tienen una forma y que no se mueven. Pero principalmente porque obedecen a un orden. Exactamente, un Esas orden constelaciones no se cambian. Se mueve todo el universo, pero las constelaciones se mantienen en sí. Y entonces ese mismo orden es el que debe prevalecer en el sistema familiar. Si hay un desorden, entonces es cuando vienen los conflictos. Hace un momento nos comentaba la doctora Abril. Dentro del orden se supone que está primero papá, luego la mamá y luego los hijos. ¿Cómo se puede observar un desorden? Es muy claro cuando uno de los hijos ocupa el lugar del papá o de la mamá. Otro desorden es cuando los hijos cuidan de los papás en lugar de que por orden sean los papás quienes cuiden de los hijos. Es decir, cuando se desordena este sistema familiar, entonces es cuando surge el conflicto. Y ahí es donde sale Bert Hellinger a hablar de que debe de mantenerse un orden dentro del sistema familiar para que pueda funcionar de la manera más sana o correcta posible. Por eso se habla de las constelaciones en el universo. Bert Hellinger dice que cada persona tiene un lugar en el universo, un lugar que no se puede ocupar por nadie más. Ese lugar que tiene en el universo, ese lugar que tiene en un sistema familiar, no se puede cambiar.
a ese orden se refiere. Nadie va a poder sustituir a papá. Aunque no veamos a papá porque nos abandonó, por ejemplo, siempre va a existir que hubo un papá y gracias a ese papá pudo existir esta familia. Y por ejemplo, si dijéramos, hay otro tipo de desorden en la familia, cuando hay abortos. Entonces supongamos que antes de que yo naciera, había un bebé dentro de mamá, pero no se concibió, entonces hubo un aborto. El lugar de ese bebé siempre va a estar dentro de mi sistema familiar. Aunque nadie lo mencione, o aunque lo excluyan cuando se platica de los hijos de esa familia, el lugar de ese bebé nadie lo va a poder ocupar. Siempre va a estar, supongamos que yo iba a ser la tercera hija, si hubiera nacido ese bebé, por orden natural, siempre voy a ser la tercera hija. Sin embargo, como no sabemos esto, muchos excluyen o no dicen que hubo un aborto y entonces dicen, es que ella es mi segunda hija. Y entonces yo estoy ocupando un lugar que no me corresponde por orden natural. Y entonces puede ser que por ocupar ese orden que no te corresponde, todas las expectativas que tenían la familia sobre ese segundo hijo van a ser depositadas en ti, y entonces tú no estás siguiendo como tu camino propio, sino estás siguiendo como el camino del que estás ocupando, del muerto. Exactamente, en eso es en donde afecta el desorden. El desorden va a generar caos. El caos es uno de los problemas efectivamente es que todos esperaban que llegara otra persona, no yo. Entonces todos desearían que yo fuera esa persona y no respetan mi orden natural. Por lo tanto yo adopto el lugar de esa persona y no solamente trato de representar quién soy, sino de cubrir esa persona que no está y que todos esperarían que fuera. Wow, muy interesante, porque entonces nos regresa nuevamente a lo mismo, donde todo obedece a un orden, ¿no? Yo les voy a contar cómo ha sido mi experiencia en constelaciones familiares. Yo tengo mis reservas sobre algunos aspectos, porque todavía no alcanzo a comprenderlos. Sin embargo, hay otros aspectos que me dejan como con un signo de interrogación, pero aún así que ocurren. Por ejemplo, mi experiencia en constelaciones familiares es, pues está un grupo de personas y entonces la consteladora me dice, oye, ¿qué tema quieres trabajar? Pues yo le digo, que terminé con mi pareja. Y entonces me empieza a hacer una entrevista de algunos aspectos de mi relación de pareja. Y entonces me dice, a ver, de todos los que están aquí, de todos los integrantes, dime a quién quieres que represente a tu pareja. No, pues a fulanita. Y si dentro de la exploración ella identificó que parte del problema era la mamá, la suegra, la tía, etcétera, entonces también se van a elegir a esos representantes. Y entonces vas con esa persona, la toma a los hombros y le dices, oye, ¿quieres representar a fulanita? La otra persona te dice que sí, y entonces la consteladora le dice, bueno, empieza a sentir energéticamente a esa persona que vas a representar. Y entonces, de acuerdo a ese sentimiento, a esa energía, tú te vas a colocar en alguna posición del espacio, te vas a parar en algún lugar en el que te sientas más cómodo o más cómoda. Y así con cada integrante. Y tú te incluyes dentro de la constelación, pero también a veces te ves desde afuera, porque también eliges a alguien que te represente a ti. Y entonces, después de ver cómo se colocan, la consteladora hace algunos movimientos, no de chamán, no de brujería, sino le dice, por ejemplo, a ver, tú que representas a la exnovia, ponte de este lado. Tú que representas a la suegra, ponte de este lado. Y entonces empieza como a mover a los integrantes y también se genera un cambio de energía distinto y una percepción distinta. En eso yo tengo mucho mis reservas, porque me parece
un aspecto muy subjetivo. Además de que yo estoy un poco en contra de todas estas cuestiones que puedan parecer como reglas, normas y etcétera. Pero lo que sí me parece como sorprendente es que, por ejemplo, cuando a mí me tocó constelar, a mí me eligieron como el representante del papá de una amiga. Y entonces yo, cuando accedí, cerré los ojos y me dijeron: siente la energía de su papá. En mi cuerpo empecé a sentir algunos cambios. Principalmente sentí que tenía la espalda sumamente ancha, muy ancha, y me sentí muy fuerte de los brazos. Al final de la constelación se comparte cada quien lo que experimentó, y entonces yo le dije a la señora que yo, al representar a su papá, me sentí así, muy ancho de la espalda y con los brazos muy fuertes. En ese instante la señora pues empezó a llorar un poco y me dijo: lo que pasa es que mi papá se dedicaba a la albañilería. Él era albañil, así de toda su vida. Y entonces, efectivamente, él tenía la espalda muy ancha, y obviamente por el trabajo que realizaba era una persona muy fuerte de los brazos y de las manos. He escuchado otros ejemplos también donde le dicen a alguien: oye, ¿puedes representar a fulanito? Y de pronto la persona siente que se le empiezan a dormir las piernas. Pues sin saberlo, estaba representando a una persona que estaba inválida. Y entonces, si a mí me lo cuentan, yo no lo creería, honestamente, ¿no? ¿Cómo vas a sentir la energía de tal persona? O incluso hasta en cuestiones emocionales. Yo puedo ser una persona muy sensible, pero si me toca representar a alguien y la energía de ese alguien es una persona rígida, una persona fría, yo, por muy emocional que sea, al representarlo no voy a poder ser sensible o empático. Voy a ser como esa persona que estoy representando, y sin ni siquiera yo saber que esa persona es rígida o es fría. Eso es lo que a mí me parece muy sorprendente de constelaciones familiares. No tengo una explicación científica, pero si yo no lo hubiera vivido, no creería si alguien llega y me lo cuenta. Pues yo, cuando constelé la primera vez, así igualito a ti me pasó. Tanto así fue mi impacto de lo que sentí, que entonces decidí estudiar constelaciones familiares. Fue por esa razón. Pero a ver, voy a explicar esto, a ver si te da alguna respuesta, no sé. Cuando Bert Hellinger inicia dando la estructura a esto de las constelaciones familiares, principalmente en Estados Unidos ya se hacían trabajos dentro del sistema familiar, como role-playing y este tipo de cosas. Lo que Bert Hellinger aporta a las constelaciones familiares es que les dice a los participantes que dejen de actuar. Ellos no tienen por qué actuar ni por qué decir nada, porque entonces ensucian el trabajo real energético. Entonces, ¿me dejas preguntarte ahí algo? Dime ahí. Si no se me va a olvidar. Dime ahí qué. ¿Cómo puedes confiar? Porque esa es una de mis dudas que tengo sobre constelaciones familiares. ¿Cómo puedes confiar en que la persona está actuando desde la energía que siente o desde él mismo? No lo sé. Yo creo que siempre va a haber involucrada su energía junto con lo que está sintiendo que no es suyo. Pero en realidad no sé cómo puedes confiar. Ese es uno de mis cuestionamientos que tengo sobre constelaciones familiares. Porque incluso a raíz de esto también surge la parte de: si te eligieron como representante de mamá, es porque ahí tienes un tema tú con tu mamá, ¿no? Si te eligieron como la abuelita, ahí tienes tú un tema con la abuelita, y etcétera, ¿no? Pues es que dentro de la constelación van a suceder muchas cosas inexplicables. Tú puedes sentir mucho algo, pero aunque tú lo sientas o no, ese movimiento va a generar algo dentro de la constelación y va a significar algo también. Es que Y todo nadie debe nadie de te tener guía. una explicación. Pues sí la tiene, pero tendríamos que profundizar demasiado en la metafísica y en todo lo que construye una constelación familiar.
Pero, a ver, voy a regresar al tema que estaba platicando antes de que me preguntaras. Es que, entonces, les dice Bert Hellinger que no actúen, ¿no? Que simplemente se dejen llevar por lo que sientan. Y entonces, sin actuar, él les pide a los participantes que representen, le pide al que va a participar y les dice, ustedes acomódense como ustedes quieran. Y entonces les dice, en lugar de actuar inmediatamente, esperen un momento, sientan qué es estar en ese lugar, cómo se sienten en ese lugar. Y con base en lo que le van contestando, él va sacando los significados, ¿no? Aquí no me siento a gusto. Entonces, ¿dónde te sentirías a gusto? Y por ejemplo, está una familia, ¿no? Y está un hijo separado de su papá. Entonces la persona dice, camina, se pone al lado de su papá y le dice, ¿ahí te sientes a gusto? Sí, aquí estoy a gusto. Con base en eso, él saca lo que está pasando. A ver, muévanse a donde se sentirían más a gusto. Se mueven, se acomodan y cada acomode va teniendo un significado. Él no los mueve, conforme ellos se van sintiendo, se van moviendo. Si él ve que de plano no se pueden ordenar, él propone, a ver, voy a hacer este orden así, ¿cómo se sienten? No, pues no me siento mal, entonces se prueba otro. No necesariamente siempre a lo mejor va a ser el papá hasta el principio, porque a lo mejor la familia se siente a gusto que el papá esté en medio. Pero siempre va a tomar en cuenta la opinión de cómo se van sintiendo con los cambios que se hagan. Ok, no es una cuestión impositiva. No, es una cuestión de cómo se vayan sintiendo en ese momento los participantes en el lugar donde se van poniendo. Pero por ejemplo, yo sé, a lo mejor estoy equivocado, si es así me corriges, que en un orden, por ejemplo, a nivel familiar, ponen a los hijos enfrente y a los papás atrás, ¿sí? Bueno, dependiendo de lo que se quiera trabajar. Pero supongamos, viendo esa imagen, los hijos enfrente y los papás atrás, ¿qué pasa? Es que es justamente lo que a mí me surge la duda de por qué tiene que ser así. ¿Por qué los papás atrás? Porque es un orden, porque supuestamente ese es el orden. Es que no tiene que ser así. Cuando los papás se ponen atrás de los hijos, es porque los papás les están dando la fuerza a los hijos para que ellos la tomen y vayan hacia la vida. Son sus ancestros. Y atrás de esos papás tienen bisabuelos, tatarabuelos y muchas otras cosas que van dando fuerza. Por eso solamente es la imagen, que los papás van atrás para que empujen, para que den fuerza, y ellos vayan hacia la vida. Bueno. No me convence mucho. O sea, es que tú me estás hablando de que así tiene que ser, pero no tiene que ser así, es que depende de lo que se quiera trabajar. Esa imagen de que los papás van atrás simplemente es para empujar a los hijos a la vida, pero pueden ir a un lado o dependiendo de lo que se quiera trabajar en la constelación. No hay una regla en la constelación, no hay una regla, hay un orden natural que se entiende, pero se va trabajando de acuerdo a la necesidad de la constelación. Es que sigo teniendo mis reservas, porque si ya mencionamos cómo en algún momento el representante y su acción puede ser subjetiva, ¿cómo saber si también la acción o las sugerencias del constelador también van a ser objetivas? En una constelación se busca una imagen de solución. A lo que ayuda la constelación es a que tu manera de ver la realidad se modifique a través de otra percepción que te va a dar la constelación. La constelación lo que busca es un cambio de percepción. Okay. De cosas que a lo mejor tú no puedes ver porque estás metido en el sistema familiar. Ajá. Y que te lo representa a través de una imagen para que tú lo puedas ver desde otra perspectiva. Okay. Ahí sí estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Es como si dibujaras a tu familia en una hoja de papel y tienes una percepción distinta ya plasmado a que imaginariamente. Sí me queda como muy claro. Sí.
Y ojalá ahorita, después de este bloque de canciones, nos pueda responder que si trabajan a nivel de percepción nada más, ¿cómo es que energéticamente desde esa constelación impacta a las personas reales? Es decir, yo llego a una constelación y digo, es que yo tengo conflictos con mis papás. Mis papás no están en la constelación, mis papás reales, ¿no? Elijo representantes de papá, de mamá. ¿Y cómo hacer esa constelación repercute en real a mi mamá y a mi papá, que ellas están en su casa o están en su trabajo o en la escuela? Ahorita nos comentas regresando del bloque de canciones, ¿va? Estamos aquí en Acompañándote con el Alma, en Atrévete Radio, actualiza tus sentidos. Y Bert Hellinger sentido. Bert Hellinger dice: ¿cuál es el modo más hermoso en que se muestra el amor? Cuando me complazco con el otro exactamente como es. Otra vez. Es que son frases bien profundas que sí hay que pensarle un poquito. Ahí va. Que tienen que ver con una percepción de constelación familiar, ¿no? ¿Cuál es el modo más hermoso en que se muestra el amor? Cuando me complazco con el otro exactamente como es. Estamos en Atrévete Radio, actualiza tus sentidos. Atrévete Radio, actualiza tus sentidos. Hay veces que no quiero ni tocarte. Hay veces que quisiera ahogarte en un grito y olvidarme de esa imagen tuya, pero no me atrevo. Hay veces que acariciarte hasta que ya no pueda. Hay veces que quisiera morir contigo y olvidarme de toda materia, pero no me atrevo. Porque cuando estés en otro programa o en una conferencia Adentro somos como gatos en celo, somos una célula que explota y esa no la para.
you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in rivers, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. And high up above or down below, when you're too in love to let it go. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. See a stream down your face when you lose something you cannot replace. See a stream down your face. See a stream down your face. I promise you I will learn from your mistakes. See a stream down your face. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Atrévete Radio actualiza tus sentidos.
¿Has sentido soledad? ¿Has pensado en la muerte? ¿Has sentido miedo? ¿Has sentido amor o desamor? ¿Has pensado en el poliamor? ¿Has sentido desesperación? ¿O has pensado en sexo? ¿O has sentido depresión? ¿O has pensado en el suicidio? ¿Has vivido violencia? Estos y muchos temas más hablamos en nuestro programa Acompañándote con el alma. Yo soy Abril Dorantes Y yo soy Cam Chai. y somos doctores en psicología. Escúchanos en vivo todos los lunes a las 7 de la noche Y en las repeticiones de martes a domingo a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. por www.atreveteradio.com. Y recuerden, sean felices. Total, locos ya estamos. ¡Woo! Come un lampo divina alegría. ¿Buscas un lugar cómodo y de ambiente familiar? Cafetería y Nevería Los Alebrijes tienen para ti una promoción especial cada día de la semana. Además, te invitamos a probar nuestro helado frito a 40 grados bajo cero. 100% saludable, sin saborizantes artificiales ni conservadores. Salado, dulce o ácido. Y lo mejor de todo, Lo preparamos al instante y tú eliges los ingredientes. Contamos con servicio a domicilio y Wi-Fi. Visítanos en calle Hermenegildo Galeana, número 11, San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos. O comunícate con nosotros al 5087-0541. Y escúchanos a través de www.atreveteradio.com. Los Alebrijes. ¿Cumples años en este mes? ¿Es tu primera comunión? ¿Tu boda? ¿Tu aniversario? ¿Tu bautizo? ¿O tu funeral? Oye, funerales no están en el libreto. Ay, perdón. O simplemente estás organizando un reventón con los cuates. Atrévete Radio, Piñas Exóticas y la cafetería Joseph & Chris te regalan una coctelería de bienvenida para 100 personas. Lo único que tienes que hacer es mandar 1, 2 o los dibujos que tú quieras al correo atreveteradio@live.com.mx con el tema Cuida la naturaleza, incluyendo las letras y el logo de Atrévete Radio. Además, tienes que inventarle un cuerpo a nuestro alien. Pero eso no es todo. El bombón estará en tu fiesta para animar a tus invitados. Ok, yo nada más decía. Consulta las bases en www.atreveteradio.com y participa. Atrévete Radio. Actualiza tus sentidos. Prueba el exquisito sabor de pastes Román y déjate consentir con toda la variedad que tenemos para ti, como nuestros pastes tradicionales, Los clásicos, los especiales, los dulces. Visítanos en nuestra sucursal Center Plazas y San Cristóbal Centro o comunícate con nosotros al 5532 68 60 50 y escúchanos a través de www.atreveteradio.com. Sabor, antojo y tradición solamente en Pastes Román. Atrévete Radio. Actualiza tus sentidos. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Regresamos aquí a Atrévete Radio, actualiza tus sentidos en su programa. Acompañándote con el alma. Oigan, entendemos que el tema por sí solo es bastante complicado de entender si no va junto con la práctica, ¿no? Porque Con ya la viéndolo, experiencia, con la experiencia. con la experiencia, vivirlo, con, ¿no? con el vivirlo, porque ya viviéndolo ya te genera otro tipo de percepción ante las constelaciones. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo todavía, de aterrizarlo todavía más con algunos ejemplos después de platicarles esto. Nosotros no somos expertos, pero precisamente por eso el nombre del programa, Acompañándote con el alma, porque también nos vulnerabilizamos al compartirles experiencias personales y desde nuestra vivencia cómo entendemos, por ejemplo, este tema de constelaciones familiares y cosas que estamos de acuerdo y otras cosas que también no estamos de acuerdo. Sí, es como dice Abril, como dices Abril, es un poco complicado poder explicarlo, pero además entenderlo cuando no se ha vivenciado.
creo que esta sí es una de las cosas que se tiene que vivenciar para entonces ya después encontrarle un sentido. Porque hablamos de cosas que no son concretas, sino bastante abstractas. Muy abstractas. O sea, las constelaciones tienen un poco de metafísica, de psicomagia, o sea, muchas cosas que las conforman que no son como comúnmente vemos en la teoría de la psicología, ¿no? Y antes del bloque de canciones, yo le pedí a Abril que nos explicara cómo es que cambiando una percepción en la constelación familiar, no solamente cambia la percepción del participante, sino también cambia algo a nivel energético con lo que haya trabajado con su familia. Por ejemplo, si yo digo, pues yo quiero constelar que tengo conflictos con mi mamá, no solamente cambia mi percepción al ver la constelación, también mi relación con mamá cambia, pero también algo cambia en mi mamá para que cambiara la relación. Y eso es algo que nos va a explicar Abril en este momento. Voy a decir otra cosa antes de eso. A ver, vamos a aterrizar esto. Tú puedes ir a trabajar una constelación y supongamos que decimos, quiero ¿cuál problema dijiste ahorita? Conflicto con mamá. Ok. ¿Sabes qué? Yo tengo un conflicto con mi mamá porque por más que intento acercarme a ella, yo siento que ella me rechaza. Entonces, en esa constelación hay más personas que también van a constelar algo. Pasa la persona que quiere constelar el conflicto con su mamá y le pide a las otras personas que representen a todo su sistema familiar. Lo que va a hacer la constelación es que le va a ir dando datos, la va a ir haciendo consciente de cosas que a lo mejor ella no podía ver, que la separaban de su mamá, ¿no? Por el conflicto que siempre tienen, ya sabes que cuando estás dentro del problema no logras ver más cosas más allá, ¿no? Pero la constelación le va a ir dando va a sacar a la luz cosas o problemas que siempre han existido, pero que no estabas consciente de ellos. Así hasta darte una imagen de solución con todo tu sistema familiar. Pero resulta que la imagen de solución, que es la manera en la que tú percibes la realidad a través de esa imagen, no solamente va a causar efectos o cambios en tu persona, porque ya estás consciente de lo que está pasando, sino que Bert Hellinger observa que empieza a causar efectos también en el sistema familiar de la persona, aunque el sistema familiar no estuvo presente. Y eso es lo sorprendente de las constelaciones familiares. Entonces dice Bert Hellinger que hay una parte que se llama la conciencia individual y la conciencia familiar, que es cuando estás muy consciente de los problemas que hay entre la familia. Pero así como existe esta conciencia, pues también hay un inconsciente familiar, y que no solamente es individual, sino compartido. Es decir, que van a haber sentimientos, pensamientos, incluso maneras de percibir la vida que no van a ser meramente propios, no van a ser tuyos solamente, sino se comparten con el sistema familiar. Doy un ejemplo rapidísimo. Una mujer que siente todo el tiempo que el marido no la ve, y puede que tenga que él vea las acciones del marido, que no la pela, ¿no? Pero aunque lo trabaje y aunque lo platique con él, y aunque el marido cambie sus acciones, ella va a seguir teniendo el sentimiento de no sentirse mirada. Puede ser que no sea un sentimiento meramente de ella, sino compartido. Es decir, que tendría que revisar en todo su sistema familiar quiénes
de sus ancestros, principalmente mujeres, tampoco se sintieron vistas. Y entonces empieza a investigar qué pasó en su sistema familiar y resulta que hubo una abuela que se quedó sola y que todo el tiempo se estuvo quejando de que no era mirada por los demás. Y entonces ella toma esa parte de la abuela porque se da cuenta que no solamente es de ella, sino que alguien más en su sistema familiar pasó por eso. Estoy pensando. Pon el grillo. Porque ahorita que acabas de contar ese ejemplo, a mí me pasó algo similar. Sí. Yo hice una constelación con huellas. Ajá. Con el doctor Marco Antonio Peñuela. Él nos dijo, quítense los zapatos, las calcetas, pongan su pie derecho sobre una hoja blanca, su pie izquierdo sobre otra hoja blanca y dibujen el contorno de su pie, ¿no? Y dibujen varias hojas, varios pies derechos, varios contornos del pie derecho, varios contornos del pie izquierdo. Y entonces yo constelé que en esa época de mi vida yo tenía muy mala relación con mi papá. Y entonces dijo, bueno, vamos a traer energéticamente a todos tus ancestros. A eso es a lo que se refiere abrir con la memoria familiar, ¿no? Inconsciente familiar. Consciente e inconsciente. Consciente e inconsciente familiar. Compartido. Uh-huh. Y entonces se pusieron las huellas, los dibujos de mis pies, como en una fila. Primero colocó unos, que ese me representaba a mí. Y luego yo fui eligiendo a distintos representantes. A mi papá, luego a mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y así. Y entonces a cada uno les fue preguntando cómo se sentía con el de enfrente. Que el de enfrente era su hijo, obviamente. Y entonces hubo en un momento, en un momento de la línea, donde un papá dijo, es que yo me siento traicionado por mi hijo. Era, me parece, como 4 generaciones anteriores a la mía. Y entonces, ahí lo que hizo Marco es que me puso a mí en el papel del papá que se sentía traicionado por el hijo, para que yo vivenciara y sintiera como la traición. Y después me puso en el papel de hijo para ofrecer una disculpa. No se sabía qué había ocurrido, no se sabía por qué se sentía traicionado. Sin embargo, en esta cuestión de los órdenes, cuando haces un daño, tienes que repararlo, porque si no lo reparas, lo heredas. Y entonces, yo como hijo de ese papá, le ofrecí disculpas. Lo que fue para mí muy sorprendente es que a partir de esa generación, todos los papás estaban enojados con sus hijos. Y entonces cada vez que yo me desplazaba a ocupar otro lugar, ya sea de un papá o de un hijo, mis pies se quedaban como pegados en las hojas. Y así fui, disculpando y pidiendo disculpas, hasta que me tocó estar en mi lugar y también ofrecerle disculpa a papá. Y cuando dejé ese lugar, fue sorprendente porque fueron las únicas hojas donde mis pies no se quedaron pegados, o no me costó trabajo despegar la planta del pie con las hojas. Y entonces después, ya en mi casa, porque además te dicen que después de una constelación dejes pasar cierto tiempo para comentarlo, ¿no? Que dejes que la energía se estabilice. Y entonces, unas semanas después, la relación con mi papá había mejorado. Y unas semanas más, mi papá había mejorado la relación también con su papá, que también no era muy buena. Y eso es lo difícil de explicar si no lo ves o si no lo vivencias. Y a mí me explicaron algo similar a lo que tú comentabas, Abril, en esta cuestión del consciente y el inconsciente familiar, pero me lo explicaron
con lo que le llaman campos mórficos. Ellos dicen que los campos mórficos en las constelaciones familiares es cuando los podemos entender, los campos mórficos los podemos entender como estructuras inmateriales. Por lo tanto, obviamente no son perceptibles, empíricamente hablando, que se encuentran en la naturaleza y representan un soporte para que la información fluya entre y por los organismos. Es decir, yo lo entiendo como la cuestión energética que cada uno tenemos. Estos, para clarificar un poco esta cuestión de los campos mórficos, podría decirse que es como la resonancia mórfica, y que esta es a su vez la propagación de la información que se encuentra en los campos de la naturaleza. Se escucha muy complicado, voy a tratar de explicarlo. Los campos mórficos, según yo entiendo, es la energía en la cual todo ser humano viviente está enlazado y está conectado. Y a mí me lo explicaron, creo que de manera muy sencilla. Me dijeron que hicieron un experimento con todos los simios en X zoológico y que los pusieron a hacer el mismo movimiento. No recuerdo exactamente cuántos simios eran, pero eran muchísimos simios. Los pusieron a hacer el mismo movimiento. Y entonces después se dieron cuenta que también en un zoológico, por ejemplo, si este zoológico estaba en Alemania, se dieron cuenta que en un zoológico que estaba en Rusia, los simios empezaron a hacer también el mismo movimiento. Y después se dieron cuenta que en un zoológico que estaba en Brasil, los simios también estaban haciendo el mismo movimiento, sin que nadie se los indicara. Ese fue el primer ejemplo que me dieron a mí sobre los campos mórficos. Y otro ejemplo es que en Nueva York, pues el índice de violencia y delincuencia es muy alto. Entonces, que reunieron a cientos de personas que practicaban meditación, y entonces se pusieron a meditar por 2 horas, meditando e imaginando que la delincuencia disminuía. Y justamente mientras ellos estaban meditando, el nivel de delincuencia en Nueva York disminuyó significativamente. Los asaltos, las muertes, las violaciones, la violencia, mientras estaban ellos meditando. Y entonces eso es lo que entiendo como los campos mórficos. La energía que se mueve aquí y repercute con las personas con las que estás conectadas. Por eso es que si yo constelo algún tema en alguna constelación, va a repercutir también de manera directa con las personas que están involucradas. Porque finalmente todos estamos conectados a través de esta energía que nos une todas en el universo. Pero para que sea más entendible esto, vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, voy a decir rápido esto. Lo que dicen las constelaciones es lo siguiente. Si en todo tu sistema familiar, o en la historia de tu familia, en tus ancestros, por ejemplo, alguien vivió una violación, o alguien, por ejemplo, lo mataron caóticamente, ¿no? Un asesinato, en un asalto, por ejemplo, o en un choque, o hubo una pérdida de dinero significativa, o una traición, o cosas por el estilo, ¿no? Cualquier problema, si no se resuelve eso en su momento, esto se va a pasar a las generaciones siguientes, hasta que llegue a alguien en el sistema familiar que vuelva a vivir esa experiencia que en su momento sus ancestros no resolvieron. Les vamos a dar un tip o un ejercicio para que ustedes puedan revisar esto y aterrizarlo más. Piensen en un problema que constantemente sea el mismo problema. Por ejemplo, ¿por qué siempre encuentro hombres así? O por ejemplo, ¿por qué siempre me quedo sola? O por ejemplo, ¿por qué no tengo dinero? ¿Por qué siempre pierdo mi trabajo? ¿Por qué el dinero no es abundante? ¿Alguna otra problemática que puedas pensar para que ellos revisen?
Conflicto siempre con el jefe. ¿Por qué siempre me estoy peleando con mis superiores, por qué ejemplo? soy celoso con todos? ¿O por qué todos me son infieles? Ajá. Entonces ese tipo de problemas que son muy comunes, pensemos en ellos y hagan una pequeña investigación familiar. Es decir, pregúntenle a sus papás, pregúntenle a sus abuelos, qué información también tienen de sus tatarabuelos, y váyanles preguntando, oye, ¿hubo alguna persona que se pareciera mucho a mí? Que también tuviera el mismo problema que yo. ¿Y cómo terminó ese problema? Y entonces ustedes pueden irse identificando con quién de todo su sistema familiar tienen esta alianza que a lo mejor no sabían, se llama alianza invisible. Y entonces es ahí donde puede trabajar la constelación. Ah, mi abuelo perdió dinero porque hizo una estafa, por ejemplo. Entonces yo nunca tengo dinero. Puedo trabajarlo a través de una constelación para romper esa lealtad con mi abuelo y ver si cambia en algo y empiezo a tener abundancia en dinero. Vamos a nuestro último bloque de canciones y regresamos con otros ejemplos. Por ejemplo, en constelaciones familiares, más que del orden, habla también de un equilibrio. Y vamos a hablar del equilibrio entre el dar y el tomar. Estás en Atrévete Radio, actualiza tus sentidos. En su programa Acompañándote con el Alma. Atrévete Radio, actualiza tus sentidos. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan.
into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Oh darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Or maybe we found love right where we are. And we Atrévete Radio, actualiza tus sentidos. Ya regresamos con la banda El Limón. Ya es el último bloque. Les iba a comentar en relación el equilibrio entre dar y tomar. En todos los sistemas vivos existe una continua compensación de tendencias antagónicas. Es similar a la ley natural. Es decir, la compensación entre tomar y dar no es más que una aplicación a sistemas sociales, pero a nivel de constelaciones familiares es algo muy muy delicado. La necesidad de un equilibrio entre dar y tomar hace posible el intercambio en los sistemas humanos. Esta intención se inicia y se mantiene por el hecho de tomar y de dar, regulándose por la necesidad de que todos los miembros de un sistema de llegar a un equilibrio justo. Y entonces el proceso es el siguiente: el hombre, por ejemplo, le da a la mujer y en consecuencia ella se siente presionada por haber tomado. Es decir, habiendo recibido algo del otro, por muy bello que sea, perdemos algo de nuestra independencia. Enseguida surge la necesidad de compensación y para deshacerse de la presión, la mujer le devuelve algo al hombre. Por precaución aún le da un poco más, con lo cual se crea de nuevo un desequilibrio. Y así el proceso sigue y sigue y sigue. Ni el que da ni el que toma están tranquilos hasta que no llegan nuevamente a un equilibrio. Hasta que el primero no tome también y el segundo también dé. Por ejemplo, les comentaba hace un momento la doctora Abril en cuestiones ancestrales. Si algún ancestro es una persona que llegó a robar, que llegó a tomar cosas que no le correspondían y no lo pagó en esa vida, entonces su descendencia va a ser, lo va a estar pagando y entonces van a vivir en carencias constantemente, o a manera de compensar también van a ser personas a las que les van a quitar cosas. Esta cuestión del dar y el recibir es bien importante porque les voy a contar, les voy a leer un ejemplo y luego lo voy a aterrizar, por ejemplo, en la terapia. Dice: en África, un misionero fue trasladado a otra región. La mañana de la partida llegó un hombre que había caminado varias horas para despedirse de él y regalarle una pequeña cantidad de dinero. El valor del regalo equivalía a unos 30 peniques. El misionero se dio cuenta de que el hombre quería darle las gracias, ya que lo había visitado varias veces en su poblado cuando había estado enfermo. También sabía que esos 30 peniques eran una gran cantidad de dinero para él. Por un momento se vio tentado de devolvérselos e incluso regalarle algo más, pero después se lo pensó, cogió el dinero y le dio las gracias. Es decir, en terapia, a veces no cobramos lo que se tendría que cobrar. A veces desvaloramos nuestro trabajo recibiendo una paga muy miserable en cuestión de consulta, en cuestión de honorarios. Y entonces desde ahí ya estamos rompiendo el equilibrio entre el dar y el recibir, o entre el dar y el tomar. Si a lo mejor para el paciente implica un gran sacrificio pagar 50 pesos y nosotros por ser muy humanos decimos no, dame 25, pero el paciente está haciendo el esfuerzo para pagar los 50 pesos,
tenemos que tomarlo, porque esa es la devolución que está teniendo el paciente para llegar a un equilibrio nuevamente. Si tomamos menos de lo que nos está dando, nosotros seguimos, más bien dejamos a que el paciente continúe en una deuda que jamás va a terminar, jamás va a quedar como saldada, porque nosotros estamos tomando menos de lo que nos corresponde. Pero además lo interesante sería ver por qué a ti te está costando trabajo recibir, ¿no? O sea, ¿qué pasó en tu sistema familiar que te cuesta trabajo aceptar lo que te mereces? Sí. Oye, voy a dar un ejemplo rapidísimo ya para terminar. Por ejemplo, hay sistemas familiares donde casi no hay hombres. Digamos, las mujeres se van quedando solas porque los hombres que encuentran se van. Entonces, podrían checar qué pasó con sus ancestros, con las mujeres de su pasado, bueno, antes que ellas, hasta dónde fue donde pasó la primera separación, y a partir de esa separación, toda la descendencia, los hombres se fueron. Entonces, a lo mejor te preguntas, oye, ¿por qué todos los hombres de mi vida se van? Checa qué pasó antes que tú, con tus ancestros, y ve hasta dónde fue el problema, ¿no? Dónde fue el primer problema grande que sucedió, y de ahí se fue arrastrando hasta tu generación. Bueno, voy a hacer una invitación para todos aquellos que quieran entender un poco más las constelaciones a través de vivenciarlo. Los voy a invitar a una constelación familiar para que ustedes puedan ver lo que sucede, sentirlo, experimentarlo, observarlo desde cerca. A quienes les interese vivenciar esto, a quienes les interese ir a una constelación, escríbanos por inbox y con mucho gusto yo los invito, les digo la fecha, les digo la hora para que puedan acudir y verlo, ¿no? Y bueno, no se aprende, no hay mejor manera de aprender que aterrizándolo en la experiencia, ¿no? En experimentar la situación. Por último, es que es un tema súper largo hablar de constelaciones familiares. Constelaciones familiares es toda una formación, o sea, tendríamos que meternos a cuestiones muy complicadas para poder entender más allá. Quisiera cerrar con esta parte. Es un artículo que hacen de los tatuajes desde una perspectiva de constelaciones familiares. Es decir, ¿qué se esconde detrás de los tatuajes desde el punto de vista sistémico y constelaciones familiares? Hemos observado que los tatuajes representan a alguien de la familia. Con el tatuaje, alguien incluye a un muerto. Si se comprende esto, tiene un buen efecto. Entonces el tatuaje es la puerta de entrada para que el excluido tenga un lugar en el alma del otro. Según mi imagen, no es necesario quitar estos tatuajes. Solo recuerdan, ahora sí estoy completo. Bert Hellinger. Me gustó mucho. Como lo dice el mismo Bert Hellinger, los tatuajes normalmente representan a algún excluido del sistema, con el cual el portador del tatuaje está identificado. Cuando se le pregunta a los adolescentes qué significa cada tatuaje, normalmente te dicen que representan a figuras importantes en su vida, su madre, su padre o sus hermanos, o bien acontecimientos importantes. En otras ocasiones dicen que representan a una novia o a una característica de su personalidad. En estos casos es importante buscar una novia o qué novio del sistema ha tenido una gran influencia y ha sido excluido. Es importante entonces que los padres no critiquen los tatuajes de sus hijos, porque es una manera inconsciente de traer a un miembro del sistema que alguno de los padres se niega a ver o a llevarlo en su corazón. En la misma medida que más se rechaza el tatuaje, en esa misma medida se sigue excluyendo a un miembro del sistema y el hijo terminará siguiendo el destino del excluido. En ocasiones son abortos previos al nacimiento del hijo y hay un duelo abierto en la pareja que han reprimido. Los tatuajes también pueden representar un trauma imborrable tanto en la vida del portador como en el sistema familiar. Un retorno a los fantasmas del ayer
y una defensa ante el dolor psíquico que conlleva lo traumático y que pertenece a la memoria celular del sistema, sujeto a ser sanado. No puede permanecer en el olvido. La persona que se hace el tatuaje normalmente se siente completa con él. Siente que ahora tiene algo que le faltaba y que lo diferencia. Es una manera de lograr la independencia del sistema, porque está viendo lo que el sistema niega o quiere guardar como secreto. Y funciona también para compensar situaciones de pérdida o de aspiraciones no cumplidas. Ayuda a regular tensiones internas y además para expresar afectos y honra a una situación o persona. Así que si tienes un tatuaje, es importante preguntarte qué significa para ti ese tatuaje. Ahora puedes darle un lugar a esa parte de tu corazón, a esa persona en tu corazón, respetando el destino del otro. Es decir, respeta a tus hijos, respeta que tus hijos quieran tatuarse e incluye en tu propia vida a aquellas personas que han sido olvidadas, porque están tatuadas en tu ser y tu hijo no hace más que traerlo presente para que tú lo puedas volver a ver. Qué padre significado para los tatuajes. Esto lo estás leyendo para que tu familia no critique tus tatuajes, Sí, ¿verdad? no me critiquen. ¿No puedes volver a que lo escuche la patrona? Patrona, no critique los tatuajes, que es una manera de incluir a los excluidos. Por ejemplo, un ejemplo rapidísimo de esto es si has tenido abortos, pues una manera de hacerle honor a esa energía que existió es a través de un tatuaje, ¿no? Porque siempre le vas a dar su lugar. Si tú no le das su lugar al ser que se abortó, a esa energía que ya no está, esa energía finalmente siempre va a estar y alguien más puede ocupar su lugar y puede traer caos en tu sistema familiar. Por eso siempre es muy importante cuando cuentas a tus hijos también contar el número de abortos, porque finalmente también existieron dentro del sistema. Y bueno, para finalizar, si ustedes quieren saber un poco más del tema, les vamos a recomendar por lo menos 3 libros muy buenos. Muy buenos. Que les pueden dar información acerca de las constelaciones familiares. Uno es El manantial no tiene que preguntar por el camino, que escribió, el único libro que escribió Bert Hellinger. ¿Otra vez cómo se llama? El manantial no tiene que preguntar por el camino. Que bueno, pues trae en resumidas cuentas pues todo el trabajo, el proceso que hace Bert Hellinger acerca de las constelaciones. Otro libro es el de La vida no tiene marcha atrás, de Wilfred Nelles, que habla de la evolución de la conciencia y el crecimiento espiritual. Lo repito, La vida no tiene marcha atrás, de Wilfred Nelles. Y el otro libro es Felicidad Dual, de Gunther Weber, Bert Hellinger, y dice Felicidad Dual, Bert Hellinger y su psicoterapia sistémica. Así es. Felicidad Dual, Bert Hellinger y su psicoterapia sistémica. Y bueno, les repito otra vez, les extiendo la invitación a quien guste vivir la experiencia. Con toda la confianza, mande inbox, ya sea al Dr. Cam o a una servidora, y para invitarlos a que vivan en una constelación. También la herida forma parte de la vida, y también la cicatriz, que indica que la herida está curada, aunque el lugar sigue siendo vulnerable. Nos advierte de proceder con atención y cautela. Bert Hellinger. Fue un gusto estar con ustedes otro lunes más. Estamos muy felices porque cada vez hay más personas que nos escuchan, que nos dicen que este programa les ayuda en algo. Todos aprendemos aquí, ustedes aprenden, nosotros mismos vamos aprendiendo continuamente y nos encanta la realimentación con ustedes, ¿no? Lo que ustedes los mensajes que nos mandan, lo que ustedes observan, qué les gusta, qué no les gusta, todo nos sirve para que esto nos ayude a todos. Y quédense en el siguiente programa, es muy divertido. Quéjense con los compadres, se llama. Quéjense de nuestro programa. Que tengan una hermosa noche. Esto es Atrévete Radio, actualiza tus sentidos. En su programa Acompañándote con el Alma. Y recuerden, ¡sean felices! ¡Total! ¡Locos ya estamos! ¡Tururú!